si tenemos un cilindro. ¿Había dicho que esto era en conducción o seguimos en convección? Conducción, dije, correcto. O sea, vamos a suponer dos cilindros. Entonces, si el cilindro del interior está a mayor temperatura, acá notar que la fuente de temperatura, digamos, está en la de mayor temperatura, el cilindro interior, ¿sí? Y el exterior, supongamos que se encuentre a menor temperatura, y cada una de estas capas va a tener, digamos, distintas temperaturas. Voy a agrandar todo esto así se ve mejor. Entonces acá vamos a tener que la transmisión del calor se va a realizar, a este vamos a llamarle R1 o RA, qué sé yo. Adiós. Radio B, y vamos a suponer, por ejemplo, que la temperatura esta temperatura A es la que está justamente la mayor, y esta temperatura B es la que está menor. Entonces, para nuestro caso teníamos que el flujo calorífico en la conducción era menos K por el área, ¿se acuerdan? Que el área era o superficie transversal, digamos, a la perturbación, por la variación de temperatura respecto, y en este caso de dx, pero acá dx va a tener que ver con el radio, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestro gradiente de temperatura. ¿Ven? La temperatura va a variar con respecto, en este caso, a R. Para R mayores la temperatura va a decrecer. ¿Ven? Entonces, vamos a plantear cómo sería la expresión del flujo calorífico cuando estamos entre estas dos temperaturas. Entonces vamos a partir del radio inicial. Fíjense que el área va a ser una función del radio, ¿sí? El área del cilindro, o la superficie, mejor dicho, lateral, la superficie cilíndrica, vamos a ponerle acá, esto va a ser 2pi. Esta es la altura, ¿se acuerdan? Entonces, 2pi por radio por h. Esta va a ser la superficie del cilindro, ¿se acuerdan? Que vimos en la electrostática. Entonces, en nuestro caso, va a ser menos K por 2pi por radio por h por el diferencial de temperatura respecto del diferencial de radio. ¿Esto qué quiere decir? Que la temperatura varía a medida que yo me muevo en dirección radial. ¿Ah? Entonces, acá nos queda una ecuación diferencial donde tengo variables separables. ¿Ven? Acá tengo la variable radio y acá tengo el diferencial de radio, con lo cual, separando las variables, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que h por diferencial de R sobre R, esto va a ser igual a menos K 2pi, voy a poner esto más abajo, esto más arriba, decía menos K, estoy acá, menos K 2pi por H por diferencial de T. Bueno, y la H esta, ya que estamos, la puedo pasar para abajo y ya me queda medio un paso. Ahí está.
¿Ve? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Integramos entre quién y quién. Vamos a integrar entre justamente, fíjense, el radio, voy a integrar desde el radio A hasta el radio B. Y la temperatura, y voy a ir desde la temperatura A hasta la temperatura B. Bueno, conclusión, fíjense, esta integral queda a la primitiva de esta, del miembro izquierdo. Escucho. Logaritmo natural. Esto es el logaritmo natural del módulo de R, que podemos poner directamente R porque sabemos que las distancias son positivas, integrándose entre RA y RB. ¿Sí? Y del otro lado, ¿qué tenemos? La diferencial de t, la integral del diferencial de t es t, entonces todo esto es constante y me va a quedar menos k 2pi por h sobre h grande por t integrándose entre temperatura A y temperatura B, con lo cual, fíjense, vamos a despejar el flujo calorífico h y va a ser igual a menos 2k, o sea, vamos a dar menos k por 2pi por h por tb menos ta, o sea, es por el delta t en verdad, ¿no es cierto? Esto no es ni más ni menos que el delta t dividido, ¿quién? El logaritmo natural de RB dividido RA, porque por propiedad de logaritmo se acuerdan que se puede poner el logaritmo de la resta, perdón, la resta de los logaritmos es el logaritmo del cociente, quise decir. Esto quise decir. Entonces directamente lo podemos poner así. ¿Vamos? Entonces fíjense lo siguiente, como RB y RA, ¿cómo es un logaritmo? ¿Eh? Así. Este es X y este es el logaritmo natural de Y. Entonces, como RB, en nuestro caso, ¿ven? Es mayor que RA, esto va a ser positivo. El argumento del logaritmo es positivo, o sea, positivo, quiero decir mayor que 1, ¿sí? Y cuando X es mayor que 1, el logaritmo toma valores positivos, ¿está? Con lo cual, esto es positivo. Y arriba tengo un negativo. Todo esto es negativo, pero el delta t va a ser siempre negativo, ¿se acuerdan? Porque siempre es final menos inicial, o sea, Tb, que es esta menor temperatura que Ta, suponiéndolo así, ¿no? Entonces, nos va a quedar esto negativo, negativo con negativo, se hace positivo y obviamente nos queda todo flujo positivo como era de esperarse. Entonces, vamos a poner nada, transcribimos esto, no hace falta, ¿verdad? Porque ya acá tenemos la expresión o la fórmula, digamos, de cómo es esto. Lo que podemos hacer para poder sacar este menos, si quieren, es poner acá intercambiarlo, pero es lo mismo, digamos, no está mal poner así. Entonces vamos a poner esto en recuadro. Delta T, no hace falta que lo ponga, ahí quedó claro. Bueno, entonces vamos con un ejemplo. O antes, espera, vamos a hacer geometría esférica y después hacemos un proyecto. Geometría esférica. Geometría cilíndrica y ahora geometría esférica. Entonces, para la geometría esférica va a ser muy similar a lo de la geometría cilíndrica.
recuerden que siempre partimos de esto, ¿no? Menos K por el área, que va a también ser función del radio, por el diferencial de temperatura respecto de diferencial de radio, en este caso, dividido, nada, ahí está, menos K el área, listo, de T, lo mismo que teníamos acá, ¿ven? Bueno, la diferencia es que acá, en vez de tener un cilindro, vamos a tener dos esferas, entonces vamos a poner la esfera de adentro, ¿sí? Y la esfera de afuera. Ahí está. Bueno, de la misma manera que antes, vamos a tener los dos radios, radio A, radio B, y como hoy vamos a suponer que la de adentro está a la temperatura, no sé, más alta, ¿cómo le había puesto? Temperatura de A, la más alta. Bueno, temperatura de A es esta. Y temperatura de B es esta. Bueno, entonces como siempre, ahora fíjense, recuerden la superficie de la esfera. Superficie de la esfera bueno, el área de esto, la superficie, pero bueno, es 4pi por el radio al cuadrado. ¿Se acuerdan? Lo vimos muchas veces en física, en electrostática. Entonces nos va a quedar h igual a menos k 4pi radio cuadrado, diferencial de temperatura respecto al diferencial de radio. Entonces vamos a agrupar otra vez, separando las variables, que nos va a quedar. Tiramos recuerden, los diferenciales tienen que estar ambos arriba. Entonces en el miembro derecho vamos a tener diferencial de R y paso dividiendo este radio cuadrado que lo tenía acá. Y el miembro izquierdo y el miembro derecho voy a tener menos K 4pi diferencial de T, y abajo paso dividiendo la H que tenía en el miembro izquierdo. Estamos, integramos, ¿qué nos va a quedar? El radio voy a integrar desde radio A hasta radio B, y la temperatura voy a integrar desde la temperatura A hasta la temperatura de B. Está la capa o la esfera B. Acá hay infinitas, o sea, imagínense infinitas diferenciales de esferas, digamos, o sea, infinitas esferas, digamos, ¿sí? Entre la esfera de radio A y de radio B. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto vale la primitiva de la integral del miembro izquierdo? Yo les ayudo con el de la derecha. Menos 1 sobre R, ¿no es? De la izquierda. Correcto, menos 1 sobre R, integrándose entre RA y RB por regla de barra. Y esto estamos diciendo menos K 4pi sobre H por temperatura en B menos temperatura en A. Nos va a quedar menos 1 sobre RB menos más 1 sobre RA. Y todo esto va a ser igual a menos K 4pi TB menos TA sobre H. Con lo cual H lo despejo, y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos K 4pi TB menos TA dividido esto que está acá, o sea 1 sobre RA menos 1 sobre RB. ¿Se ve? Entonces acá tenemos la expresión o la fórmula, digamos, que hayamos. Ven que para cada cosa hay una fórmula, digamos. Si hubiese otra geometría, a ver, no creo, no vemos otras geometrías acá en Física 2, pero bueno, acá les mostramos algunas como para que sepan
cómo se procedería, ¿no es cierto? La cosa no es tan sencilla, o sea, cuando es plana, todo bien. Ya cuando es cilíndrica, ya la fórmula es distinta, ¿ven? Acá, es esto que está acá, parece el logaritmo. Y cuando es esférica, que son geometrías que podrían darse, ¿no? ¿Ven? Cuando es esférica, ya la fórmula para la geometría esférica es así. Otra vez, fíjense que RA es más chico que RB. Por lo tanto, el minuendo es mayor que el sustraendo, con lo cual esto es positivo. Y bueno, y arriba otra vez, este delta T siempre es negativo. Si se pusieron bien las cosas, final menos inicial, como la temperatura va fluye desde el lugar de mayor temperatura al de menor, entonces esto nos tiene que dar negativo, ¿sí? Con este menos se hace positivo, y K4 y el pi son constantes positivas, por lo tanto el flujo es positivo. Ok, vamos con un ejemplo, con un problema de ejemplo, para que ustedes trabajen unos minutos y después lo hago yo. El problema dice así, es un ejercicio que no está en la guía. Dice, una tubería metálica transporta vapor a 100 grados. El diámetro de la tubería, ¿sí?, es de 5,4 centímetros de diámetro, ¿no? Y está forrado con un espesor de 5,2 centímetros de fibra de vidrio. Este es un aislante térmico, ¿sí? La longitud de la tubería es de 6,2 metros. Y la temperatura del exterior es igual a 11 grados. La pregunta, calcule el flujo calorífico que se pierde a través del aislante. Y la pregunta B es, ¿cuánto aislante adicional debería ser añadido para reducir a la mitad la pérdida de energía calórica? Hay un dato más que me falta darles, que es la conductividad de la fibra de vidrio. K, la fibra de vidrio, es igual a 0,048 watt sobre metro por Kelvin. Así que acá habrá que hacer el pasaje de unidades, ¿no es cierto?, correspondiente. Esta es bueno, a trabajar. Perdón, profesor, como rápido, ¿es la sección de la tubería? Sí, acá dice 5,4 centímetros es el diámetro de la tubería. ¿Diámetro? Claro, este es el diámetro. ¿Está bien? Te da la temperatura exterior, la temperatura interior, te da el largo, ¿sí?, te da el diámetro, o sea, fíjense que esto es algo así, ¿ven? Donde hay que aplicar geometría cilíndrica. Te da la temperatura del exterior, la temperatura del interior, y te dice cuánto es el aislante, digamos, el espesor del aislante. ¿Ok? Es como si nosotros tuviésemos, miren, es como para usar este dibujito, es como que acá tenemos todo el aislante, ¿sí?, donde te dan el diámetro de la tubería y después te dan el espesor del aislante. Entonces ahí tenés el diámetro total. Acá tenés el ambiente afuera y ahí adentro tenés el gas, o el vapor mejor dicho, donde toda la temperatura de ese cilindro macizo de gas, digamos, de vapor, está todo a la misma temperatura, ¿sí? Entonces es como si vos tuvieses una fuente térmica, ¿tá? Porque acá el flujo, ¿cómo es? En el caso de que estamos analizando nosotros. ¿Se entiende? Hay que visualizar bien dónde estarían las fuentes térmicas. El ambiente es una fuente térmica, ¿sí? Acá está el vapor que está yendo de un lado al otro, o sea, el flujo de vapor, sí, tendrá un sentido, por ejemplo. Pero el flujo calorífico, ¿se entiende? Es como, ¿qué forma tiene? ¿O qué dirección tiene? ¿Cómo estoy dibujando yo? Radial. Claro, radial. ¿Está? Y acá afuera estará la temperatura ambiente. ¿Sí? Y esta acá
será la temperatura de vapor. ¿Está claro? Dale, a trabajar unos minutos. Si tienen alguna duda me van preguntando, la idea es que puedan plantearlo ustedes. Yo no puedo cambiar la constante de unidad. ¿Cómo no podés cambiar la constante de unidad? A ver, Unidad no es necesidad, ¿no? ¿cómo que El necesitas? concepto físico está en el pasaje de unidades en un micromilímetro, pero bueno. Es importante saber cambiar de unidad, porque no te van a preguntar si sabes el concepto físico, te van a venir, por ejemplo, estás en Inglaterra o tenés BTU, Britain sería BTU significa Britain Thermal Unit, o sea, unidad térmica británica, y vos decís, si estos ingleses, ¿por qué me cambiaron la vida? Sí, pero vos la cuestión es que tenés que, no sé, comprar un termómetro, resolver un problema ahí, y tenés eso y o vas a internet o simplemente a veces tardás menos si lo sabes plantear. Planteas lo que es cada cosa. Aparte yo les suelo explicar rápidamente cómo poder cambiar. Yo no me acuerdo, o sea, no te tenés que acordar de memoria cosas. ¿Entendés? Fíjate que acá que tenés el watt, el metro y el kelvin. Y nosotros veníamos trabajando en qué? En calorías sobre segundo. O sea, vos tenés que pasar de calorías sobre segundo a watt. ¿Te acordás que hablamos de, o a joule mejor dicho? Porque acordate que el watt es joule sobre segundo. ¿Está? Entonces ahí simplemente te tenés que acordar del amigo James Prescott Joule, donde te daba el equivalente mecánico de calor y ya está. Y el Kelvin y el grado, eso ya lo sabemos, ¿sí? Sabemos que 0 grados coincide con 273 Kelvin, ¿no es cierto? Y bueno, ahí estamos. Metés todo en la misma unidad, o sea, en las unidades conocidas del sistema internacional y ya está. Bueno. Alguno ya tiene la primera parte. Vemos. Gráfico de la fórmula. Puede ser que sea 10.151,53 calorías por segundo o es muy raro. A ver. Yo lo tengo calculado en watts, pero bueno, a ver, lo paso. ¿Cuánto dijiste? ¿10.000? Yo tengo la constante, por eso. ¿Cuánto le dio? Yo lo calculé en watts, 155 watts me da. Pero pasame tu valor y lo recalculo, lo convierto. ¿Cuánto es que te dio, Sofía? 10.151,53 calorías sobre segundo. Y la K me había quedado 3,1436 calorías sobre segundo metro de altura. No sé, la K no, manejé la K como estaba ahí. A ver, espera que voy a pasar lo que dijiste. 10.151 calorías sobre segundo te da vos. H es igual a 155 watts. Y watt es lo mismo que decir joule sobre segundo. Y si te acordás, una caloría equivalía a 4,186 joules. Por lo tanto, si yo este joule lo despejo, me va a quedar que joule es lo mismo que una caloría dividido 4,186. ¿Sí? Con lo cual me tiene que dar menos. ¿Se entiende? Sí, ahora lo reducimos y me
usar mi valor de K. Muchas gracias. Sería 37 calorías sobre segundo. Sí, me mandé ya una macana cuando pasé la constante de unidad. Ahora me da como le dio a usted. Bueno, estamos bien. Los demás, aparte de Sofía, los demás que quedan, ¿pudieron calcular, pudieron llegar al resultado que estamos hablando con la compañera o no? Federico, ¿cómo vas? No. Bueno, tengo entendido, pero no sé, me parece que me da por remojarme. Bueno, no viene mal practicar un poco las constantes. Yo sé que es medio hincha, pero bueno, es cuestión de saber pasar de uno hacia la formación también, ¿eh? Porque les digo que varias veces, a veces uno se equivoca. A ver, está bien, es una cuestión de números, pero una cosa es equivocarse si puso mal los dedos en la calculadora, dividió, multiplicó cuando había que hacer lo contrario, etcétera. Bueno, eso es una cosa. Y otra cosa es hacer mal los pasajes de unidades por estar considerando mal. Como por ejemplo, antes yo que estaba cometiendo el error ese, ¿se acuerdan que había puesto metro cuadrado? Y ahí uno de ustedes me dijo, estamos mezclando metros cuadrados con centímetros cuadrados, algo así, ¿se acuerdan? Por acá, creo que era por acá. Las temperaturas, bueno, ¿ven? Eso también estaría mal. Mal, Matías. Entonces, dale, vamos con esto. ¿Cómo sería? A ver, Sofía, contame cómo planteaste, a ver. Así vamos, ya lo vamos resolviendo. Está avanzando la hora. Esto en la parte A pasé ahora la nueva, las temperaturas a Kelvin. Que Bueno. sería 11 273,15 y 100 273,15. Y la del vapor es 373, claro, porque son 100 grados. Bueno, bien, ya pasaste a Kelvin. Después, ¿qué hiciste? Trabajé en metros, así que pasé el radio del tubo, que es 2,7 centímetros. Bueno, espera un segundito. Espera un segundito. 2,7 centímetros, porque vamos a poner radio del radio. El radio del diámetro. El radio total, digamos. ¿Así? Sí, no estoy trabajando por partes esto. Bueno. O sea, el radio lo conformás, vamos a poner así. El radio va a quedar conformado por el phi dividido 2 más el espesor, ¿no es cierto? Bueno, conclusión, el radio es, ¿cuánto te da? 7,9. 7,9 centímetros y lo pasaste a metros. O sea que el radio va a ser igual a 0,079 metros. Bueno, acá está lo que ella hizo. Muy bien. Y ahora tenés una expresión, ¿no es cierto? La expresión esta que está acá. Esta. Es verdad, pero bueno, no viene de más. Está bien. Bueno, entonces y acá me queda el logaritmo de ¿quién? El radio B, que es el total, sí. 0,079 metros. Claro, este que puso acá ella, que calculó. Sobre 0,027 metros, que sería el radio interno del tubo. Claro, es esto ¿no es cierto? 2,7, acá te va a quedar 54,2. Me pasa el joule a caloría con el equivalente mecánico del calor, que lo pusimos acá, ¿no es cierto? Lo usa y listo. ¿Es así? Sí, ¿quiere que le diga los valores que da? Claro. La respuesta es 166,41. Bien, y esto se mide en joules sobre segundo. Y abajo, el logaritmo me vas a decir. El logaritmo de 2,93. ¿Y esto te da? 155 justo. Claro. Sobre segundo. Claro, joules sobre segundo, que son los watts. Perfecto. Bueno, chicos, ¿entendido hasta acá? ¿Todos entendimos esto, digamos? ¿Se entendió? Quiero saber si hay alguna duda. Si no, procedemos con la segunda parte. Si hay alguien que ya lo haya hecho, así no damos lugar a otros también. Que yo estoy seguro que tienen muchas ganas de participar, pero bueno. ¿Alguien más lo estuvo haciendo o no, chicos? O que pudo terminarlo, digamos, la parte de...
Si no, continúa vos, Sofía, no importa. Las cuentas que le hagan los compañeros, vos decinos el planteo. Se requería, ¿qué cosa? Vamos a recordar. ¿Cuánto aislante de adicional deberá ser añadido? O sea que a esto yo le tengo que agregar, vamos a ponerlo, a ver, en este color, un aislante adicional, tal que no se pierda tanta energía a través de las paredes. Entonces, para calcular este delta X, que es lo que no sé, ¿cómo planteo? A ver, ¿de dónde planteás? Me están pidiendo... Correcto. Y entonces, pero ¿cuál es la consigna? Que me están pidiendo que quiero, ¿qué cosa? Digamos, la potencia... H sobre 2. Claro, H sobre 2. B menos TA, o sea, es todo lo mismo, pero logaritmo natural de el de B, ¿qué voy a poner entonces? Radio B más delta X, así. Es el nuevo radio B, digamos, un radio B'. ¿Está bien? Dale. Y entonces, este número, ¿cuánto vale? Dijimos 77,5 watts, ¿no? Que es la mitad de este resultado obtenido anteriormente. Y bueno, de acá hay que despejar justamente el R'B. Si alguno tuviese este numerito ya calculado, entonces es más fácil todavía el problema, ¿no es cierto? Vamos a hacer así, logaritmo natural de R'B sobre RA, esto va a ser igual a los 166,41 joules sobre segundo, o sea, watt, dividido los 77,5 watt. Watt con watt se va, ¿qué nos queda? ¿Cómo desarmo el logaritmo? Con E. Entonces, ¿cuánto es este valor? 2.15. Con lo cual, R'B es igual a RA. ¿Cuánto valía RA que no me acuerdo? 0,027 era. Y es lo que le confiere la unidad, porque acordate que el exponencial es adimensional. Y el exponente también. Bueno, E elevado a la 2,15. ¿Cuánto es esto, chicos? 0.23. O sea, esto que estás teniendo acá es el RB original más el delta X, ¿sí? Si vos querés el delta X, le tenés que restar ¿qué cosa? El RB. Entonces 0,23 metros menos RB. ¿Cuánto era RB? 0,079 metros. 0,15. Y te da 0,15 metros. Sí, redondeando ahí, haciendo una posición de 0,14. Bueno, conclusión, el delta X, delta X es aproximadamente 15 centímetros. Mirá vos. Es un montón de aislante que hay que poner, ¿sí? Si lo que cuesta encender la caldera y mantener el gas o lo que sea, la energía para tener la temperatura del vapor a 100 grados y te está perdiendo un montón, fíjate que de esta manera te ahorrás la mitad, porque estás reduciendo la pérdida a la mitad, ¿se entiende? Si eso lo traducís a energía, o sea, a kilowatt hora, y lo que cuesta kilowatt hora que estuvimos viendo el otro día, ¿no es cierto? Te fijas las horas que eso tiene que funcionar, etcétera, etcétera, es mucho. Entonces capaz que conviene gastarse un poco en este aislante y te olvidás. Ahí tenemos un ejemplo claro de aplicación. Bueno, vamos con radiación. Vamos a estudiar el último fenómeno, digamos, mecanismo de transferencia del calor, que es a través del fenómeno de radiación. Entonces vamos a poner radiación. Y yo les voy a traer acá el espectro electromagnético. Dijimos que radiación es justamente una forma de transmitir la energía calórica sin la necesidad de tener un medio. O sea que puede transferirse a través del vacío. Dice que el 6% de la energía es ultravioleta. El 43% se emite en el visible, en el espectro visible, y el 51% es radiación infrarroja. Lo que más me interesa es la que está abajo. Esta era para mostrarlo del sol, pero la que está abajo es la que yo quiero mostrar. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver un poco cómo es el espectro electromagnético y sacar algunas conclusiones. Fíjense, el espectro visible, lo que nosotros vemos, está acá. Fíjense que acá la longitud de onda justamente es la distancia que hay entre, por ejemplo, un pico y el pico inmediato consecutivo. Eso es lo que se llama, lo que se define a la longitud de la onda, porque justamente es una distancia. ¿Ven? Long wavelength y acá es short wavelength. Eso quiere decir, wavelength significa longitud de onda, ¿sí? Longitud de onda quiere decir esto que está acá, está en inglés, por las dudas. El período justamente es el tiempo
que debe transcurrir para que la señal tome todo el juego de valores. Qué grande, ¿cómo hiciste para conseguirlo enseguida al toque? Después me contás. Claro, Google. Bueno, está Google. ¿Ven? Acá está mucho mejor lo que yo estaba queriendo poner. ¿Ven? Entonces acá la longitud de onda se mide en nanómetros. El espectro del Sol, Solar Spectrum, ¿ven? Va desde los 280 hasta aproximadamente los 2500, ¿sí? En nanómetros. Como si fuera un giga, pero a la inversa, ¿sí? O sea, para el otro lado, de chiquitito. Un giga, que es algo grande, 9 ceros a la derecha. Bueno, un nanómetro son 9 ceros a la izquierda, digamos. ¿Ven acá esta parte? Entre los 380 y los 780 nanómetros es donde se considera el espectro visible. Luego, para abajo, o sea, longitudes de onda más chicas, ¿ven? Entre los 280 y los 380, ahí está lo que se llama el ultravioleta. Y para arriba, a nivel longitud de onda, está lo que sería el infrarrojo. Ahora, algunos de ustedes se estarán preguntando ya mismo, pero pará, debe haber un error. ¿Cómo? ¿Infrarrojo si está por arriba? Si infra es por abajo. Y ultra es por arriba. ¿Y cómo lo puso por abajo, Matías? O se equivocaron en internet o Matías se está equivocando. No, de ninguna manera, porque está referido a frecuencia. Y ahora vamos a ver la relación que existe entre longitud de onda y frecuencia. Fíjense, acá estamos hablando de frecuencia, ya no estamos hablando de longitud de onda. Y frecuencia, si ustedes recuerdan, es la recíproca del período, ¿sí? La frecuencia se medía en hertz, ¿sí? O en ciclos por segundo, o bien ciclos por segundo, o simplemente 1 sobre segundo, ¿sí? Y el periodo obviamente se mide en segundos, ¿no? Entonces, la relación que hay, en verdad, en el vacío, la longitud de onda es la recíproca de la frecuencia. O sea, si aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda y viceversa. Pero está afectada por c, siendo c la velocidad de la luz. C, vamos a ponerlo acá. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? ¿Se acuerdan? La constante de la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? Es aproximadamente igual, bueno, vamos a ponerlo igual, pero sabemos que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. No hay velocidad más grande que esta, que se conozca, que yo sepa hasta la fecha. Entonces, si nosotros agarramos la velocidad de la luz y la dividimos por la frecuencia de una onda electromagnética, bueno, nos va a dar la longitud de la onda. La longitud de la onda justamente es la distancia. Fíjense que las ondas de radio, o las ondas más graves, vamos a decir, o sonidos graves, después está también acá está el espectro visible y mucho más acá está, ¿qué cosa? El espectro audible, ¿no es cierto? ¿Cuál es el espectro audible? ¿Se acuerdan? Fíjense, 10 a la 2, esto ya se escucha, ¿no es cierto? 10 a la 4, ¿cuánto es 10 a la 4? 10, o sea, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Esto es 10 a la 4. Esto ya son 10 kHz, ¿no es cierto? 10 kHz, o sea, 10.000 Hz. Esto se escucha. ¿Se oye? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta los 20, ¿no es cierto? O sea, un toquecito más acá. Y después, chau. Después todo lo otro no lo podemos percibir, al menos ni con los ojos ni con los oídos. ¿Se entiende este pequeño repaso que hacemos del espectro electromagnético? Digamos, cómo es la onda, justamente. Y fíjense esto, la energía, las ondas de mayor energía son las ondas cuya longitud son las más pequeñas, ¿ven? O dicho de otra manera, cuando la frecuencia es alta. Fíjense que el tema del infrarrojo y el ultravioleta, acá sí, ¿ven? Está bien. Fíjense que acá el eje X, vamos a ponerlo así se entiende, el eje X o el eje de frecuencias es para allá, ¿sí? Entonces, ultravioleta es por encima del violeta, ¿ven? Ahí. Vamos a poner un violeta, ya que estamos. ¿Cómo es que efectivamente
se transmite el calor, o sea, ¿cómo es esto? ¿Bajo cuál es la expresión que permite, bueno, o que rige la radiación? Por supuesto que hay libros de radiación, esto es largo, pero nosotros lo vamos a hacer bastante sencillo y concreto. El flujo calorífico por radiación va a ser proporcional a un coeficiente, o mejor dicho, vamos a empezar así. Va a ser proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. También va a ser proporcional a la superficie transversal, ¿sí? O lateral, digamos, sería el área perpendicular a la perturbación electromagnética, ¿sí? Como siempre, o sea, el área que es perpendicular al avance de la radiación o de la transmisión de calor. Y también va a ser proporcional a un factor que se llama emisividad, y va a ser también proporcional a una constante que es la constante de Stefan Boltzmann. Entonces, dicho con todo esto, se va a llamar sigma. Justamente va a ser E por sigma por A por T a la cuarta. Ahora, ¿qué pasa? Está el ambiente, porque todo está radiando, ¿sí? Los cuerpos, nosotros estamos radiando en este momento, aunque no haya sol, ¿sí? Y todas las cosas, todo cuerpo, digamos, está radiando, está emitiendo radiación y recibiendo radiación de otros cuerpos, ¿ok? Entonces, esto si fue, o sea, radia a la temperatura, a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Ahora, si nosotros estamos en un ambiente, entonces tendríamos que considerar una diferencia con respecto a la temperatura del ambiente, ¿está bien? Entonces, porque el ambiente también está radiando. Entonces, la expresión, digamos, que nosotros tendríamos que considerar es la siguiente. Vamos a poner. Pero como el ambiente, donde nos encontremos, ¿no? O donde se encuentre lo que sea que se vaya a estar estudiando. Entonces, el flujo calorífico va a ser igual a E por sigma por A por T a la cuarta menos la temperatura sub 0 a la cuarta. ¿Está? Por ejemplo, el ejemplo, uno de los más comunes, es el aumento de temperatura que nuestro cuerpo percibe, por ejemplo, cuando uno se pone aquello que les guste, a tomar sol, o cuando uno simplemente no le guste o no le guste, se pone al sol o queda expuesto al sol, ¿no es cierto? Obviamente que uno percibe calor, ahí se da cuenta, o sea, o mejor dicho, percibe la elevación de la temperatura de la piel. Lo que está presente justamente es la energía que el sol mandó hace más o menos unos 8 minutos, porque recuerden que como esto va a la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Y el sol, por la distancia a la cual se encuentra el sol, suponiendo la mayoría de la distancia en vacío, ¿no? Entonces, como la velocidad de la luz en el vacío es esto que está acá, que ya dijimos, entonces aproximadamente tarda unos 8 minutos en llegar la energía de la radiación solar. No es lo mismo la radiación electromagnética, en este caso, como que las ondas sonoras, porque las ondas sonoras necesitan un medio para poder propagarse. En cambio, este tipo de ondas, las ondas electromagnéticas, no necesitan de un medio para su propagación, ¿sí? Bien, entonces vamos a explicar lo de la constante, cuánto vale la constante de Stefan Boltzmann y el tema de la emisividad. Entonces, esta constante es 5,67 por 10 a la menos 8, y fíjense las unidades. Y ahora vamos a explicar lo que es un cuerpo negro y lo que es la emisividad. Fíjense la definición de emisividad. Representa la relación entre la razón de radiación de una superficie dada y la de una área igual, pero de una superficie radiante ideal. ¿Y quién es esta superficie radiante ideal? Obviamente a la misma temperatura, ¿no? Es el cuerpo negro. Fíjense, vamos a hacer una pequeña descripción de lo que sería el cuerpo negro. Imaginemos, ¿no? Esto es simplemente un gráfico para tener una idea. Si hiciéramos un pequeño agujerito en este cuerpo, porque no quiere decir que tenga que ser de color negro, ¿sí? El tema es conceptualmente. Si acá ingresara radiación y esta rebotase acá y rebotase acá, ¿sí?
y no sale nunca, ¿sí? Se queda acá rebotando. Entonces es como que absorbe todo. Entonces ese es el concepto de cuerpo negro. Fíjense que cuando un cuerpo está en equilibrio con el medio, emite y recibe radiación al mismo tiempo. Vamos a poner así: si un cuerpo se encuentra o está en equilibrio con el medio, o sea, la temperatura igual a T0, entonces emite y recibe radiación al mismo tiempo. Entonces la emisividad del black body o del cuerpo negro es 1, ¿sí? Por la definición que estamos dando acá de emisividad, ¿ven? Si dice que representa la relación entre la razón de radiación de una... Razón de radiación es el flujo calorífico, ¿eh? Les aclaro por si alguno está preguntando qué es eso, es el flujo calorífico. La razón de radiación de una superficie dada y la de un área igual, pero de una superficie radiante ideal a la misma temperatura. La superficie radiante ideal, entonces, es el cuerpo negro, igual a 1. Para el cuerpo negro, el E es igual a 1. ¿Ok? Y alguno que no emite nada o que no emite ni absorbe nada, E tiende a 0. ¿Está? Bueno, entonces vamos con un problemita. Calcular el flujo calorífico debido a la radiación de una persona desnuda en una habitación a 20 grados, suponiendo que la persona se comporta como un cuerpo negro, o sea, la emisividad igual a 1. ¿Está? Y suponiendo que la persona tiene un área plana de 1,4. ¿Vieron cuando... Bueno, vieron que pasa las películas que dicen un asesinato o algo así, que ponen la figura ahí? Bueno, imagínense, digo yo, no sé, que la persona, digamos, tiene 1,4 metros en total de los dos lados. O sea, porque se supone que está... Bueno. Y otra cosa, la temperatura superficial, esto es algo importante, asumirla que es de la superficie de la piel, ¿cuánto era? 33 grados. Recuerden que los termómetros dicen 36, ¿no? La temperatura del cuerpo humano, pero en verdad está tomando 33, 36 es adentro. Yo no sé, no me acuerdo si se los comenté, creo que lo comentamos en su momento. Justamente es la caída en la resistencia térmica de la piel, ¿sí? Que genera esa caída de temperatura. Calcular el flujo calorífico debido a la radiación de una persona desnuda en una habitación a 20 grados, suponiendo que la persona se comporta como un cuerpo negro, emisividad igual a 1, el área de la persona es 1,4 metros cuadrados, asumir que la temperatura de la superficie de la piel es de 33 grados. El flujo calorífico es H. Esto es lo que queremos saber. Pero en este caso tenemos el fenómeno de radiación. Por lo tanto, vamos a tener que considerar esta expresión que está acá, que es la que habíamos estudiado al final de la clase pasada. El flujo calorífico va a ser igual a la emisividad por el área, por la constante de Stefan-Boltzmann, por la temperatura en Kelvin, o sea, absoluta a la cuarta, menos la temperatura ambiente a la cuarta. ¿No es cierto? Ahora, el área es 1,4 metros cuadrados. La emisividad dijimos que se comportaba como el cuerpo negro, entonces por lo tanto la consideramos 1. Sigma es la constante de Stefan-Boltzmann, que es, lo miro acá si no me acuerdo, ¿ven? El flujo calorífico se mide en watt, o sea, joule sobre segundo. Entonces es watt dividido metro cuadrado dividido Kelvin cuarta. Y bien, las dos temperaturas que nos dan son 33 grados. ¿Por qué nos dan 33 grados en vez de 36? Si dice que la persona está desnuda. Nosotros habíamos explicado que, por ejemplo, si acá está la temperatura ambiente, ¿sí? Esta es la tita térmica de la piel, ¿sí? Y acá está la temperatura del cuerpo, ¿sí? Que es donde, o sea, ahí básicamente hay un delta T. El delta T que cae en la resistencia térmica de la piel es aproximadamente de unos 3 grados, ¿no? Entonces vamos a poner así: H va a ser igual a 1 por 1,4, 5,67 por 10 a la menos 8. Se van a sorprender del resultado que da esto. Por Kelvin cuarta por, y ahora vamos a poner la temperatura
a la cuarta a la cual estamos o está esta persona radiando. Como son 33 grados, es decir, esta es la temperatura, para que se entienda bien el modelito que estoy haciendo. Esta es la temperatura de la... Y digamos, y acá, acá está la temperatura del ambiente. ¿Sí? Y acá adentro está el cuerpo, ¿sí? Esto es lo que cae en la piel. Entonces, nosotros en verdad, la piel está radiando a 33 grados. Entonces 33 más 273 es el 0 grado Celsius en Kelvin. Entonces esto está en Kelvin y va a la cuarta. Menos la temperatura ambiente, que me están diciendo que es, ¿cuánto? 20 grados. Entonces ponemos, wow, o sea que una persona está emitiendo, es un montón. ¿Se acuerdan? Ustedes son jóvenes, pero por ahí vieron alguna vez las bombitas de 100 watts. ¿Se acuerdan de las lamparitas? Sí. Estas lamparitas, bueno, imagínense que en definitiva la potencia, o sea mecánica, eléctrica, sea la que sea, es energía por unidad de tiempo. Entonces, el cuerpo este, ¿no es cierto?, que está ahí radiando, no sé, 1,4 metros cuadrados, a esa temperatura, y suponiendo que es con la emisividad 1, ¿no? Es lo mismo que una bombita de 100 watts. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 18 de la guía nueva, que dice: un cubo de 0,5 metros de lado se halla en un recinto a 10 grados centígrados. Una resistencia eléctrica mantiene la temperatura interna del cubo en 34 grados centígrados. Acá lo tenemos en el dibujito del cubo, los 34 grados internos, ¿no es cierto?, al cubo. Vaya a saber qué es lo que hay ahí. Puede que haya aire, lo que fuera, no importa. La cuestión es que hay una resistencia, ¿no? Dice: si el coeficiente de emisividad de las paredes del cubo es 0,8, calcule la potencia calorífica que transfiere el cubo por radiación y por convección. Dice: supongo que el coeficiente de transferencia por convección vale 14 watts sobre metro cuadrado Kelvin. La constante de Stefan Boltzmann es 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin cuarta. Recordar esto. Una resistencia eléctrica mantiene la temperatura interna del cubo en 34. Bueno, esta es la que se encarga de ello. Con lo cual acá hemos transcrito los datos, las constantes, ¿sí? 0,8, la emisividad, H, sigma. Acá pusimos el exterior, en celeste, 10 grados centígrados. Y la longitud del lado, o sea, la arista del cubo, es medio metro. Muy bien, vamos entonces ahora a plantear lo siguiente. Si me preguntan calcular la potencia calorífica que transfiere el cubo por radiación y por convección, entonces la potencia total, o sea, el flujo calorífico total, va a ser el flujo calorífico por radiación más el flujo calorífico por convección. Vamos entonces a plantear el flujo calorífico por radiación. Bueno, el flujo calorífico por radiación, recordando, es esta expresión, era esta expresión, ¿sí? Sigma por la emisividad, por el área lateral o perpendicular a la perturbación electromagnética, por la diferencia de las temperaturas cuarta, ¿ven? T cuarta menos T0 cuarta, siendo esta T la temperatura justamente de radiación y esta, la T0, es la temperatura, en este caso, del ambiente exterior en la cual se encuentra el elemento que está radiando. Reemplazando por los valores, la constante de Stefan Boltzmann, la emisividad. Luego acá calculamos lo que es la superficie lateral, como el cubo tiene 6 lados, y lo repito porque una vez en un final uno puso 9 en algo parecido. Había un cubo y puso 9 lados, increíble. Y otro puso 3, la verdad no lo puedo creer, pero bueno. Entonces 6 por 0,5, que es el lado al cuadrado. 0,5 al cuadrado es simplemente una de las caras. Por 6 tenemos las 6 caras, por lo tanto es la superficie total. Y acá tenemos la temperatura, que obviamente es en la escala absoluta, no olvidarse eso, es 273 más 34, es esta, en Kelvin. Todo eso a la cuarta,
potencia, menos la temperatura del ambiente, que son los 10 grados, pero como hay que pasarlo a Kelvin, es 273 más 10 Kelvin a la cuarta. Haciendo cuentas, esto nos da 168 watts. Y ahora vamos a proceder con el flujo calorífico por convección, el cual, si recordamos, era menos H, que es el coeficiente de convección, por el área, la misma que el anterior, por la diferencia de temperatura, que en este caso va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta sería la externa, menos la inicial del cubo. Bueno, si reemplazamos, vamos a tener menos 14 watts sobre metro cuadrado Kelvin por el área, que es esta misma, que es 6 por 0,5 metros cuadrados, por la diferencia de temperaturas que va a ser. Acá sí lo podemos poner, como es una diferencia elevado a la 1, no hay problema, ¿sí? Vamos a poner 10 menos, pero como lo tenemos en Kelvin, vamos a poner en Kelvin. La constante esta, entonces tenemos que poner en Kelvin. Aunque va a ser lo mismo, digamos, la diferencia. Vamos a poner 10 menos 34, pero la unidad en Kelvin, ¿sí? Se supone que ya sacamos los 273, porque los dos están. Bueno, y haciendo cuentas, esto nos va a dar, vamos a hacer la cuenta, esto nos da 504 watts. Entonces tenemos la potencia por radiación o debido a la radiación, que van a ser 168 watts, y después tenemos la potencia debido a la convección, que van a ser los 504 watts. Con lo cual la suma de las dos potencias, o sea, del flujo calorífico total, como habíamos puesto acá, va a ser 500, 668, 72. 672. Vamos a poner acá. Y con esto se termina el programa.